Bosco Gómez, el artista que desafió el statu quo. ¿Qué pasa, bandita? Bienvenidos a su capítulo número 2 de Wall. Donde su servidor, Javier Flower, les va a hablar sobre un artista excepcional que debería estar pintando murales en las calles, básicamente haciendo street art. El día de hoy vamos a hablar sobre un artista mexicano que no se cansa de demostrar que los límites están en tu cabeza. Su nombre es Bosco y arrancamos, señores. Bosco Gómez es un artista originario de San Luis Potosí. Él nació en 1998 con una malformación en el brazo derecho llamado síndrome de Klophan. Klophan es una anomalía congénita del brazo en la que hace falta el hueso radio o está subdesarrollado. El síndrome causó en Bosco desarrollarse como una persona muy sensible, lo cual hizo que se pegara mucho a su esencia. A los 7 años tuvo que educarse a ser zurdo, ya que por naturaleza tenía tendencia a ser diestro. El hecho de que se haya forzado a dibujar con su mano izquierda explotó el hemisferio derecho de su cerebro, el lado creativo. A los 9 años comenzó a pintar, encontrando en el arte el escaparate perfecto, ya que era un niño diferente a los demás. Él no podía jugar fútbol o cualquier otro deporte porque corría el riesgo a romperse el brazo. Pero como cualquier niño seguía intentándolo, y no fue hasta los 14 años que a consecuencia de un accidente en bicicleta decidió frenar sus sueños de jugar fútbol y dedicarse a la pintura. Terminando la preparatoria, decidió tomar un año sabático con la simple misión de mostrarse a sí mismo que podía vivir de esto. Y desde ese momento no ha parado de crecer. El proceso de Bosco comienza por medio de la lectura. Él dice que mientras más información tenga en su cerebro, más herramientas tiene a la hora de experimentar. Totalmente de acuerdo, a mí me pasa lo mismo. Esto lo ha convertido en una persona disyuntiva, ya que siempre está buscando varias alternativas para solucionar un problema o una situación. Un artista por naturaleza. Bosco ha mencionado que sus dos grandes inspiraciones es el pop art, especialmente Andy Warhol, y ojo aquí, el dinamismo del graffiti y el arte urbano. ¡Sí, Bosco! Él dedica más de 8 horas diarias a pintar. Este compromiso con el arte lo ha llevado a desarrollar un estilo único que va evolucionando con el tiempo. Bosco Gómez combina colores, sombras y líneas definidas para resaltar expresiones o movimientos, creando así una pieza muy dinámica. Una vez terminada la obra, Bosco utiliza resina epóxica para así encapsular la pintura y que no se dañe con el paso del tiempo. En el año 2017, motivado por el Gran Premio de Fórmula 1 en México, él decidió experimentar con automóviles y velocidad. De esta manera fue como inició su colección dedicada a Sergio Checo Pérez, colección que cambiaría su vida. Esta se llama Velocidad y consiste en 8 cuadros a base de acrílico y aerosol. Tardó 6 meses en terminarla y está enfocada en la emoción y adrenalina de la Fórmula 1. Bosco le pegó a la velocidad. Tú te preguntarás, ¿a qué se refiere con esto? Y yo te contesto. Por ejemplo, esta obra que consiste en 3 cuadros con el fondo verde, blanco y rojo, formando así la bandera de México. Representa cómo el casco de Checo Pérez va chocando contra el asiento debido a la velocidad. Una obra llena de energía. O por ejemplo, esta obra titulada Checo vs Checo. Son 2 cuadros donde se puede observar al piloto Sergio Checo Pérez compitiendo consigo mismo. No importa si un cuadro está en Europa y el otro está en Asia, siempre estarán compitiendo. Los pilotos no solo compiten contra los demás pilotos, también compiten contra sus miedos, contra sus preocupaciones, contra lo que está pasando en su vida. De ahí viene la inspiración. ¡Me encanta! Esta colección cambió su vida, porque faltando 15 días para el Gran Premio, Bosco ya tenía todas sus obras terminadas, las miró y dijo: esta es mi entrada al Gran Premio de México de Fórmula 1. Entonces decidió enviar imágenes de su trabajo a Telmex, ya que ellos son los patrocinadores oficiales de Sergio Pérez en México. Pasó un tiempo sin respuesta. Bosco pensó que su trabajo se quedaría en su taller. Faltando 10 días, Bosco recibió un mensaje donde básicamente decía que Carlos Slim quedó maravillado y que estaba interesado en utilizar su colección para el paddock del Gran Premio de México. Bosco estaba que no se la creía, a tal grado que decidió marcar ese número telefónico para asegurarse que no fuera una broma de mal gusto. Pero todo era verdad y su colección se exhibió con una crítica estupenda.
¿Ves la importancia de generarte tus oportunidades? El no lo tienes seguro, así que no estás corriendo ningún riesgo al intentarlo. A partir de ese momento, la carrera de Bosco dio un giro de 360 grados, ya que meses después de este acontecimiento, fue invitado por la prestigiosa galería de arte francesa Quart d'Artistes para ser representado por ellos, convirtiéndose así en el pintor más joven en la historia de la galería. Ahora cuenta con colaboraciones con grandes marcas como L'Occitane, BMW, Lincoln, entre otros más. Sin duda alguna, Bosco Gómez es un gran ejemplo de cómo los límites te los pones tú mismo o la misma sociedad con sus miedos. Como por ejemplo, que no vas a hacer dinero con esto, que mejor estudia una carrera, bla, 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 bla. Y todos hemos sido víctimas de estos, especialmente en nuestra cultura latinoamericana. Yo por eso no seguí mis sueños desde muy temprana edad. Así que Bosco, si estás viendo esto, ten mucho cuidado porque el éxito a tan temprana edad es un arma de dos filos. Y hay miles de personas como yo que estamos emocionados de disfrutar contigo tu evolución como artista. Y por supuesto queremos ver un mural tuyo muy pronto. Me recuerdas al gran José Clemente Orozco, que con un solo brazo fue uno de los primeros muralistas y uno de los más grandes de la historia. Por cierto, tengo muchísimas ganas de grabar en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. ¡Ah, qué belleza! Les dejo un ejemplo de cómo luciría un mural de Bosco en las calles. Está bueno, ¿no? Ojalá se arme. Hasta aquí llegamos, bandita, y como siempre de verdad espero que hayas disfrutado de este video y ojalá veamos un mural de Bosco muy pronto. Déjame saber en los comentarios si a ti también te gustaría ver murales de Bosco. Ya saben, denle like, esos dedos gordos arriba, venga, 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 suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en saber cuando sale un nuevo video. Por mi parte es todo, nos vemos a la siguiente, bandita. ¡Adiós! Bosco Gómez combina... Bosco Gómez combina colores. ¡Ah! Bosco Gómez combina colores, sombras. Bosco Gómez utiliza colores, sombras y líneas muy definidas para... Bosco Gómez combina colores, sombras y líneas definidas para resaltar expresiones o movimientos, creando así un arte muy dinámico. ¡No es un arte! Es una pieza muy dinámica. Una pieza muy dinámica. Bosco Gómez combina colores, sombras y líneas definidas para resaltar expresiones o movimientos, creando así una pieza muy dinámica. ¡Ahí está!